exige la sociedad, propone que el país se ponga al día para enfrentar el reto de la productividad, el desarrollo y la competencia. En el marco de la reforma educativa, punto medular de las reformas estructurales impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto, he decidido tomar las siguientes acciones. Primero, de conformidad con una revisión exhaustiva que hemos realizado en la distribución de la plantilla de personal, se han detectado 2.173 casos de personas que ostentan plazas de la Secretaría de Educación sin desempeñar en forma efectiva su jornada de trabajo. Es decir, 2.173 aviadores. Estas personas causan un agravio al erario público de 815.3 millones de pesos anuales. Estas personas que por ningún motivo pueden ser considerados servidores públicos y mucho menos maestros, serán cesados de manera inmediata con base en lo previsto por el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Estas plazas que nunca debieron haber existido, desde ahora quedan definitivamente canceladas. Segundo, en el mismo diagnóstico elaborado por la propia Secretaría de Educación del Estado, se revela un excedente de 1.585 plazas estatales de las que realmente son necesarias. Cabe mencionar que estas 1.585 plazas sí pertenecen a funcionarios públicos del sistema educativo estatal. Por esta razón, he instruido a la Secretaría de Educación de Veracruz a que implemente de manera inmediata un programa de jubilación de manera inmediata, un programa de jubilación anticipada a los trabajadores que tengan una antigüedad entre 25 y 29 años de servicio en el sector. Se jubilarán con el 100% de su jubilación, integrándose de esta manera al sistema de jubilaciones y pensiones del Estado. Una vez jubiladas estas 1.585 plazas, serán congeladas, logrando de esta manera el equilibrio del personal requerido para el óptimo funcionamiento del sistema educativo estatal. Tercero, se aplicarán con todo rigor los criterios legalmente establecidos para determinar la incompatibilidad de empleos en el sector educativo. Todo aquel trabajador del sistema educativo que tenga más horas de lo legalmente permitido y naturalmente posible será ajustado a la normatividad vigente. Así también, aquellos trabajadores que tengan más de una plaza en donde resulte imposible estar físicamente desempeñando su responsabilidad por la distancia que existe entre cada uno de sus centros de trabajo. Cuarto, los servidores públicos con plaza en la SEP que ocupen cargos de elección popular o laboren en otras áreas de gobierno no podrán cobrar en ambas dependencias. Se les permitirá optar por cuál de sus áreas de trabajo
prefieren conservar. Quinto, con pleno respeto a los derechos de los trabajadores de la educación y derivado de la reforma educativa, se fortalecen las siguientes estrategias de validación de desempeño del personal. Se intensifica la verificación de las estructuras ocupacionales establecidas para los planteles educativos y demás centros de trabajo del sector, teniendo como elemento central de análisis la relación del número de alumnos por maestro, y que los trabajadores de la Secretaría con plaza docente o equivalente desempeñen frente a grupo o en funciones sustantivas. Sexto, la recategorización del personal se realizará mediante concurso, con base en las disposiciones que al respecto marca la propia reforma educativa. Séptimo, se consolida el proceso de bancarización del pago de todo el personal de la Secretaría de Educación. Se suprimirá en breve la impresión de cheques y recibos de nómina, sustituyéndolos por depósitos y recibos electrónicos. A la fecha, ya llevamos bancarizados al 93.8% de los 121.915 empleados de la Secretaría de Educación de Veracruz. Octavo, se aplicará un ajuste en el pago de compensaciones de mandos medios y superiores de la Secretaría de Educación de Veracruz, de conformidad al tabulador publicado en la Gaceta Oficial del Estado. Noveno, se reducen de manera importante los gastos de operación sin menoscabo de la calidad del servicio educativo. Estos comprenden, entre otras acciones, un ajuste en la adquisición de materiales y papelería. Se restringe la autorización de viáticos, combustibles, arrendamiento y uso de vehículos oficiales. Se fortalece el programa de ahorro de arrendamiento de inmuebles. De igual manera, el programa de ahorro de energía eléctrica y agua en los edificios y planteles escolares. Se reduce el servicio de telefonía convencional y se cancela el servicio celular para todos los funcionarios públicos. Se racionalizan los servicios de impresión y fotocopiado. Décimo, se fortalece la infraestructura educativa, una condición imprescindible para alcanzar una educación de calidad. Hoy, en la reunión de la Comisión Ejecutiva de Educación, Cultura y Deporte de la CONAGO, acudiré a la firma del convenio de certificados de infraestructura escolar entre el Gobierno federal y las entidades federativas. Quiero anunciarles que logramos que a partir del próximo mes lleguen al Estado recursos por más de 2.454 millones de pesos para construcción, mejoramiento y ampliación de nuestras instalaciones educativas. Estos recursos se vienen a sumar a los 1.107 millones de pesos para infraestructura educativa en nuestro Estado por concepto del programa de la reforma educativa Escuelas de Excelencia. Sumando ambos fondos, tenemos una cifra de más de 3.560 millones de pesos para ser invertidos en los próximos meses en infraestructura educativa, cantidad sin precedente en la historia de Veracruz.
quiero subrayar que mi gobierno va a privilegiar la participación de los constructores veracruzanos para la realización de estas obras, con lo que se apoya de manera importante al desarrollo económico en todas las regiones. Señoras y señores, las 10 medidas que hoy he anunciado son absolutamente necesarias para mejorar la educación en nuestro estado. Debieron haberse tomado desde hace décadas. Ahora son posibles gracias a la reforma educativa y a la decisión de mi gobierno por cambiar las cosas. Enfatizo que las medidas aquí presentadas significan un ahorro anual de 1,568,54 millones de pesos para el erario público estatal. Estas medidas no suponen despido alguno para ningún funcionario público. Quiero reconocer la labor comprometida de quienes hacen posible contar con uno de los mejores sistemas educativos del país. A las maestras y los maestros veracruzanos, los mejores maestros de México. De igual manera, a directivos, supervisores y a trabajadores comprometidos con la educación de Veracruz. Reconozco el compromiso de los padres de familia y de todos los actores de la sociedad civil. Con estas acciones damos cumplimiento a la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto, que impulsa con fuerza y claridad el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer. Respaldamos el México con educación de calidad para que todos los que conformamos esta gran sociedad podamos consolidar nuestro crecimiento. Esta decisión, esta gran cruzada por la educación de calidad, la promueve de manera determinante el Gobierno de la República y nosotros apoyamos y respaldamos esta decisión. Juntos estamos formando individuos libres, responsables y activos, comprometidos con su entorno. En Veracruz, la reforma educativa va para adelante. Este es el Veracruz que ya cambió. Muchas gracias y estoy atento para sus preguntas. Gracias, señor gobernador. Iniciamos la sesión de preguntas con Jacy Mesa del periódico y portal Éxodo. Señor gobernador, parece que en la CONAGO van a discutir sobre el presupuesto de las universidades. ¿Usted defenderá el presupuesto de la UB? ¿Y qué otro asunto lleva de Veracruz a la CONAGO? El día de hoy nos reunimos los gobernadores como parte de la Comisión Ejecutiva de Educación, Cultura y Deporte, como ya lo he mencionado. La agenda del día de hoy es la agenda educativa y se centra principalmente, como lo expliqué, en el convenio que habremos de firmar las 32 entidades federativas en relación a infraestructura educativa. Es decir, vamos a firmar el documento en donde estamos los estados conviniendo con la federación estos recursos que habrán de llegar más o menos en un mes, que son los que acabo de mencionar, son más de 2,500 millones de pesos dedicados directamente para construcción, remodelación y adecuación de espacios educativos. El tema de la Universidad Veracruzana ya lo informé en su momento en otra conferencia y te recuerdo que es un tema que ya está incluido dentro del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación
y que es un tema que en su momento tuve la oportunidad de hablarlo, discutirlo y acordarlo con los funcionarios hacendarios, y el presupuesto de la Universidad Veracruzana, al contrario, en lugar de disminuir, como algunas voces decían, se incrementó, y esto es importante señalarlo, ya que es el aseguramiento de los ingresos federales que la universidad va a tener para su desarrollo y para el cumplimiento de sus programas y objetivos. Carlos Alvarado, Diario AZ. Buenos días, señor gobernador. Buenos días a todos. Dos preguntas, señor. Uno, en materia de protección civil, ¿cuál es el reporte que se tiene luego de las afectaciones por las lluvias? Y dos, si bien usted comentaba que habrá una disminución de plazas, de gente que estaba ocupando dobles áreas o dobles servicios, ¿esto también se implementará en algunas otras dependencias a fin de que también existan o se eliminen a esos aviadores de otras secretarías? Sí, Carlos. Primero que nada, el reporte que tengo, la única afectación mayor que hemos tenido, independientemente de algunos incidentes menores que se han dado en algunas de las poblaciones y ciudades del estado de Veracruz, algunos encharcamientos, alguna caída de árboles en algún lugar, y que afortunadamente hasta ahora el reporte es de saldo blanco. El único incidente mayor es el socavamiento del kilómetro 2.5 de la carretera Atzalan-Tlapacoyan, que por una situación de seguridad, la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado, determinó cerrarla para poder ponerla en operación lo más pronto posible. Existen rutas alternas que permiten dejar comunicada toda esta importante región, así que existe claridad en este sentido de que la población esté plenamente comunicada y que esta situación que afectó este tramo carretero no perjudique de manera significativa al desarrollo de la vida habitual de la población que se encuentra en esta importante región. Seguiremos estando atentos al desarrollo de los fenómenos meteorológicos que se encuentran en nuestro territorio en este momento y que están confluyendo: el Frente Frío número 6, el Frente Frío número 7, la línea de vaguada y el disturbio tropical que está entrando al Golfo de México. En ese sentido, estamos muy atentos para poder desarrollar cualquier acción que sea necesaria. El Comité Estatal de Emergencias se encuentra en sesión permanente y un servidor ha estado en comunicación permanente con todos y cada uno de los actores integrantes de este Comité Estatal de Emergencias, así como del Sistema Estatal de Protección Civil. En lo referente a estas medidas que acabo de informar y de anunciar, ¿por qué en educación? La Secretaría de Educación representa más del 70% del presupuesto de egresos del Estado, y en este sentido el 95% de este presupuesto está destinado precisamente al pago de nóminas y prestaciones de los trabajadores de la educación. En ese sentido, toda medida, toda acción que se tome en relación para ajustar y generar condiciones de equilibrio presupuestal que no sea reflejada en la Secretaría de Educación no son significativas. Evidentemente, el resto de las dependencias del Estado habrán de hacerse el mismo análisis y el mismo estudio que estamos desarrollando para evitar que existan situaciones similares como las que fueron detectados a partir de la reforma educativa en la Secretaría de Educación. Francisco Martínez, Televisa Veracruz. Buenos días, señor gobernador. Buenos días a todos. Señor gobernador, algunos columnistas comentaron este fin de semana que usted no va a tener injerencia en lo que se refiere a la designación del próximo candidato y así como la elección del próximo año. ¿Cuál es su respuesta al respecto, señor? Como todos los gobernadores anteriores, exactamente igual. El gobernador es un militante más de su partido político y en este sentido nosotros estamos obligados a poder responder con trabajo, con resultados, con políticas públicas para el desarrollo efectivo de nuestra entidad. A mi partido, como bien lo decía don Jesús Reyes Heroles, mi voto
y mi cuota, y esa es mi aportación que haré. Seré respetuoso en la decisión que tome en su momento el partido en la designación del próximo candidato, y hasta ahí llega mi participación. Repito, como todos los gobernadores anteriores. Odila Romero, punto y aparte, y el portal en esta hora. Buenos días, señor gobernador. Hola. El secretario de Infraestructura ha anunciado una millonaria inversión para caminos rurales, algo así como 400 millones de pesos. Con motivo de estas lluvias, y bueno, ayer monitoreando las zonas serranas, hay caminos, lugares que están incomunicados. ¿Cuándo se va a iniciar la inversión de esta cantidad, de este programa? A partir de enero del próximo año. Lo que anunció el secretario de Infraestructura y Obras Públicas es precisamente los recursos que hemos gestionado y que ya han sido incorporados dentro del paquete del presupuesto de egresos de la Federación 2016. Es una cifra histórica, por cierto, en relación a los programas de mantenimiento, reparación para caminos rurales y demás vías de comunicación en el Estado, independientemente de los recursos que nosotros destinemos para infraestructura en ese sentido. Estamos destinando en estos momentos, por la emergencia y por la situación, de hecho, quienes me acompañaron a la sesión de instalación del Comité Estatal de Emergencias, ahí se dio cuenta puntual acerca de los parques de maquinarias que tenemos instalados ya en diferentes regiones de la entidad, precisamente para habilitar cualquier camino que pueda ser afectado por los fenómenos meteorológicos que nos están impactando, y de esta manera que Veracruz no se encuentre incomunicado en ninguna parte. De hecho, acabo de mencionar el único tramo que tenemos en este momento afectado, que es la carretera Atzalan-Tlapacoyan, en su kilómetro 2.5, que sufrió un deslave muy importante, un socavamiento, que se determinó cerrar el tramo por seguridad. Sin embargo, tenemos vías alternas de comunicación que evitan que se encuentren incomunicadas las comunidades, congregaciones y los poblados que se encuentran en esta región. Y una pequeña duda, de los 3.560 millones de pesos que anunció para infraestructura educativa, que es una cifra importante, si nos pudiera decir más o menos para cuántas aulas alcanzaría rehabilitar, construir, más o menos algunos datos. Bueno, más o menos no pudiera decirlo, porque el gobernador no puede decir más o menos en este momento. Toman mi más o menos como un dato duro. Yo preferiría que sea la dependencia encargada del desarrollo de estos recursos la que pueda determinar con puntualidad en qué los vamos a invertir. Ya tenemos un programa determinado en dónde van a ser invertidos, que serán principalmente en escuelas rurales, en escuelas en donde se requiere la atención de infraestructura, por ejemplo, en la culminación de institutos tecnológicos que tenemos por terminar, y que esa ha sido una de nuestras principales fortalezas. Por cierto, aprovecho tu pregunta para felicitar a los organizadores y a los participantes del Hackathon Estatal 2015, que fue todo un éxito. El día de ayer tuve la oportunidad de clausurarlo en el Museo Interactivo de Jalapa, un evento muy importante donde tuvimos la oportunidad de poder reunir a jóvenes que vinieron de todo el estado, precisamente a participar en un esquema de la información y de la sociedad del conocimiento tan importante. Proyectos muy innovadores que se pudieron presentar y que habla del talento y de la creatividad de los jóvenes veracruzanos, principalmente de quienes se encuentran desarrollando su formación académica profesional en los institutos tecnológicos de Veracruz. Miguel Gómez, portal Horizonte Digital. Buenos días, señor. Hola, Miguel. Está usted mencionando sobre los aviadores en la Secretaría y, bueno, con todo respeto lo pregunto ahorita, ¿no? Se da en el 5º año de gobierno. Antes no se detectó porque, bueno, siempre se habló de que podían existir por muchísimos años, ¿no? Apenas se detectó. Sobre lo que habla de los ahorros que representará ahorita en materia educativa, si esto tiene que ver también con la situación financiera que ha vivido el gobierno en estos últimos meses. Por último, usted estuvo reuniéndose con exdirigentes del PRI el pasado fin de semana. Me pareció, bueno, insisto, con respeto a la pregunta, que usted fue como el mediador
ante todos para que se prepare el escenario para que llegue el nuevo dirigente. ¿Fue así? ¿Qué conclusiones sacó? ¿Si ya todos dentro del partido están satisfechos y van a recibir a Alberto Silva como el nuevo dirigente? ¿Por qué hasta ahora, Miguel? Es tu pregunta. Por la reforma educativa. Ahora tenemos un marco legal que nos permite hacer este ejercicio de análisis, de control. Hasta antes de la reforma educativa no se tenía ni siquiera un estimado de cuántas escuelas realmente teníamos en el país. No se tenía con certeza cuántos maestros existían en el país. Y fue este ordenamiento legal lo que permite a las instituciones el poder tener claridad acerca de los activos y de la plantilla real que existe en nuestra entidad. Hoy tenemos instrumentos que nos permiten el poder desarrollar acciones, medidas como las que hoy he anunciado. Esto es gracias a la reforma educativa impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto y que nos va a permitir consolidar una educación de calidad. Por ello es que hoy lo hicimos. Este análisis que acabo de mencionar no se pudo haber hecho hace una semana o hace un mes. Son meses de trabajo que se desarrollaron a partir prácticamente de la aprobación de la reforma educativa y que logramos el poder tener esta cifra puntual exacta en todo el territorio veracruzano. En relación a mis reuniones, te recuerdo, Miguel, que aparte de ser gobernador de esta entidad, soy político y como político que soy, pues una de mis prerrogativas es precisamente reunirme con políticos, analizar de manera política la situación que vive el Estado, el poder intercambiar puntos de vista, compartir la visión que tengo en relación al presente y el futuro de Veracruz. Y eso es lo que he venido haciendo desde antes, inclusive, de que se escuchara como una posibilidad la llegada de Alberto Silva a la dirigencia del Comité Directivo Estatal del partido. Me he estado reuniendo con diferentes actores, sean expresidentes o no, de mi partido. Lo he hecho y lo he venido haciendo y lo voy a seguir haciendo porque es parte de mi quehacer político como gobernador, pero como parte de la sociedad política, de la gran clase política que tiene este Estado, el poder reunirme con todos y cada uno de los actores relevantes, con todos los actores y con todos los segmentos que conforman nuestra sociedad. Es parte del quehacer de un servidor. Las medidas económicas. Es que te respondí diciendo que es porque hasta ahora. No tiene que ver con la reforma educativa, Miguel. Porque hasta ahora este tema de las plazas tiene que ver con la reforma educativa. Son medidas que se tomaron, que se están tomando dentro de la Secretaría de Educación con respecto a la reforma educativa. Respondo y repito y subrayo. Armando Landa, El Mundo de Córdoba. Buenos días, señor gobernador. Dos preguntas. La primera, si prevé en este último año de su administración, que inicia pues prácticamente después de su quinto informe de gobierno, si prevé más cambios en su gabinete. Y la segunda, con relación a la reforma educativa, este programa que nos da usted de 10 puntos, ¿ratificará su gobierno garantizar los derechos laborales de los trabajadores de la educación que están cumpliendo con su labor frente a grupo o de manera administrativa? Esa sería, señor. La primera pregunta, Armando, es seguramente sí. No lo sé en estos momentos, dependerá de mis propios funcionarios, quienes tengan otros planes, quienes tengan otros intereses para poder participar en el próximo proceso electoral, pues habrá de haber naturalmente cambios en este mismo sentido. La administración pública está constituida e integrada por mujeres y hombres valiosos
que en su inmensa mayoría son servidores públicos que pertenecen a la clase política de este Estado y que evidentemente tienen también sus propios proyectos personales para poder crecer y desarrollarse dentro del ámbito de representación social. Los servidores públicos están sujetos a tiempos, ritmos y circunstancias. Esta, como cualquier otra administración pública, así está integrada, y entonces, en ese sentido, pues yo estimo que es altamente probable que sí existan algunos cambios derivados de los próximos procesos electorales. No lo sé aún, no he conversado con ninguno de mis colaboradores en torno a su participación o a su interés de participar en el próximo proceso electoral en alguna de las diferentes áreas o regiones de nuestra entidad. Y en relación a la garantía del respeto pleno de los derechos y sobre todo de las prestaciones y logros conquistados por los trabajadores de la educación, quiero ser enfático y ser muy claro: están todos y cada uno de sus derechos y de sus prestaciones garantizadas al 100% en el Estado de Veracruz. Yolanda Tenorio, portal Veracruz en Red. Señor gobernador, buenos días. Hola. A mí me gustaría preguntarle sobre estadísticas o datos históricos que tuviera sobre estas lluvias registradas en los días recientes y en el mismo periodo en el sur de la entidad. Las lluvias fueron constantes durante todo el fin de semana. Y por otro lado, don Javier, el senador Héctor Yunes Landa ha estado exhortando al gobierno veracruzano para que pida la presencia de la Gendarmería Nacional. ¿Qué opinión le merece al titular del Poder Ejecutivo esta solicitud? Primero que nada, Yolanda, en lo que se refiere a las lluvias, sí son lluvias atípicas. Tenemos una circunstancia que está confluyendo al mismo tiempo en un mismo punto geográfico, que son estos 4 fenómenos meteorológicos, que son los frentes fríos números 6 y 7, que es la línea de vaguada y que es al mismo tiempo un disturbio tropical. Eso sin sumar el otro disturbio tropical que se encuentra del lado del Pacífico, en el Golfo de Tehuantepec, que de alguna otra manera también impacta en nuestro territorio, porque lo que llueve en Oaxaca, tarde que temprano llega también a nuestros afluentes en el estado de Veracruz. Así que esto tiene que ver precisamente con esta circunstancia que fue la que el Comité Estatal de Emergencias me recomendó para que el día de hoy fueran canceladas las clases y de esta manera poder resguardar con mejor oportunidad a toda la población veracruzana. Yo insisto y aprovecho la oportunidad de estar frente a los medios de comunicación para que la población esté atenta a cualquier comunicado que hagamos en torno a las acciones y sobre todo a la información que propiciemos en torno a las condiciones climáticas que quienes están monitoreando de manera permanente informen a la sociedad. En relación a los exhortos del senador, considero adecuados, correctos. Es un tema que habla de su interés en el tema de seguridad, que comparto plenamente. Nosotros hemos venido apoyándonos de manera muy importante en el gobierno de la República, en el gobierno federal, y el gobierno federal ha determinado, el mismo gobierno federal es el que ha determinado quien sea la institución que sea nuestro apoyo, nuestro enlace, la que nos está dando los mayores elementos para poder desarrollar nuestra tarea en materia de seguridad pública, sea la Marina Armada de México. En estos momentos tenemos miles de elementos de la Secretaría de Marina Armada de México desarrollando las labores de seguridad pública en diferentes municipios, independientemente del personal que existe de la propia institución armada en sus áreas y en sus diferentes regiones y zonas
que tiene el país, particularmente en Veracruz. La Policía Naval ha desarrollado y cumplido puntualmente con esta labor a partir de los convenios que hemos venido desarrollando en la materia. Entiendo que la Policía Federal, por una situación que es la que pues es una de nuestras principales déficits, por decirlo así, de todas las instituciones, que es el número de personal que tienen cada una de ellas. Nosotros quisiéramos tener más personal, todos, tanto la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la propia Policía Federal y nosotros desde la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Sin embargo, el constituir, el hacer policías lleva un proceso, no es que se hagan de un día para otro, lleva un proceso que ha venido siendo el que hemos venido desarrollando. La Policía Federal tiene un número de elementos determinado y en estos momentos los policías federales, particularmente los de la Gendarmería, se encuentran desarrollando actividades en otros estados que consideran con mayor atención por la situación que viven lamentablemente otras entidades, como es el caso de donde se encuentran apostados los policías integrantes de la Gendarmería. Nosotros, repito, afortunadamente tenemos el apoyo y el respaldo de la Marina Armada de México, también de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero particularmente y especialmente de la Marina Armada de México, que han sido los que nos han venido apoyando y respaldando en diferentes acciones, en diferentes operativos y de manera coordinada en el programa Veracruz Seguro. Yadira Paredes, portal veracruzanos.info. Buenos días, gobernador. Hola, Yadira. Preguntarle, el consejero del IEP y presidente de la Comisión de Administración, Juan Manuel Vázquez Barajas, ayer hacía una solicitud de que se necesitaban, o una información que se solicitaban 49.8 millones de pesos de ampliación presupuestal para este órgano, derivado de la puesta en marcha del proceso electoral ya pues a la vuelta de la esquina, noviembre, diciembre, para la instalación de consejos municipales y demás. Tengo entendido, usted tendrá una reunión con diputados locales, se tratará este tema para poder autorizar esta ampliación para que no se ponga en riesgo la puesta en marcha del proceso electoral 2016. Muy buena pregunta, Yadira. Quiero solamente iniciar la respuesta diciendo que el proceso electoral por ningún motivo está en riesgo. Habremos de darle al OPLE todos y cada uno de los instrumentos y elementos que requiera para su pleno desarrollo y para que cumpla puntualmente con sus metas y objetivos. Walter Ramírez, portal Noticias desde Veracruz. Señor, buenos días. Oiga, y sin ánimo de restarle seriedad a la pregunta que le quiero hacer, pero que tiene que ver un poco con lo que preguntaba Paco Martínez. Si bien es cierto que usted refiere que los gobernadores no intervienen en la selección de los candidatos, al menos los de Veracruz, sí describen en alguna forma el perfil de la persona que podría seguir trabajando por el futuro de Veracruz. Yo quisiera saber si podría usted, desde luego ya recalcó y dijo que no tienen candidato, pero si pusiera usted perfilar, ¿no?, la capacidad de la persona que podría dirigir el destino de Veracruz. Esa sería por un lado. Y por otro lado, quiero preguntarle, estas 2.174 plazas de aviadores que sangraban con 800 millones de pesos al año al gobierno de Veracruz, decía usted que tenían décadas en algunos casos. ¿Qué se va a hacer con ese dinero? Y es determinante ya la decisión de anularlas. Y también, señor, preguntarle sobre las otras 1.585 excedentes. Decía usted que se van a ofrecer jubilaciones anticipadas y se van a congelar esas plazas, aun cuando son necesarias. No son necesarias. Okay. Gracias, señor. Te respondo. La primera pregunta, mi querido Walter, es una pregunta que lleva jiribilla. Evidentemente, yo no podría contestarla puntualmente porque es una pregunta que corresponde más a
los directivos del partido, el poder a los sectores, a las organizaciones, a los integrantes del Consejo Político Estatal, la determinación del perfil que requiere nuestro próximo candidato como miembros de un partido, de un instituto político. Yo simple y llanamente repito y subrayo que a mi partido mi voto y mi cuota. Ya en algún portal pusieron mi voto y mis botas, ¿no? Ahí les voy a regalar un libro de Reyes Heroles. En lo que se refiere a los recursos, ¿qué se va a hacer con estos recursos, con estos ahorros? Pues evidentemente vamos a tener mayor holgura, el gobierno va a tener menos presión en términos económicos y financieros, y nos va a permitir el poder avanzar de manera significativa en diferentes áreas que tiene que ver con el pago a proveedores, que tiene que ver con los subsidios que tenemos que atender, al Instituto de Pensiones del Estado, a la propia Universidad Veracruzana. Estos ahorros, quiero mencionarlo, que estas plazas que venían cobrando estas personas que no trabajaban en educación, pero que sí cobraban en educación, que son como tradicionalmente se les denomina aviadores, que por ende no pueden ser considerados servidores públicos, ni mucho menos maestros, sino son simple y llanamente personas que cobraban desde hace ya mucho tiempo en el sistema educativo, pues se darán de baja, y los venía pagando el gobierno del estado de Veracruz con sus propios recursos, es decir, son recursos del gobierno del estado que vamos a ahorrarnos y que van a poder ser canalizados para fortalecer las finanzas públicas de nuestra entidad. Y en lo referente a las 1.585 plazas, el análisis y el estudio que se hizo de conformidad al óptimo desarrollo de la Secretaría de Educación en el sistema estatal determinó que tenemos un excedente de 1.585 plazas, es decir, tenemos 1.585 plazas que eso sí son funcionarios públicos, pero que están de más en el sistema educativo. Vamos a desarrollar un esquema de jubilación anticipada para que se puedan jubilar al 100%, reconociendo su aportación al desarrollo, al crecimiento y a la prosperidad de nuestra entidad, y esas plazas, hasta que se logre el equilibrio en lo que se refiere al número de plazas que se requiere para el desarrollo del sector educativo, serán congeladas, no serán puestas a disposición para poder ser ocupadas por otros maestros. Así que tendremos un equilibrio en el número de plazas que se necesitan para el pleno y óptimo desarrollo del sector educativo, y de esta manera el poder tener los elementos oportunos para su pleno desarrollo. Nora Hernández, Centinela. Hola, buenos días, gobernador. Para preguntarle, ¿cuántos son los empleados de gobierno que se han ido por el programa de retiro voluntario, de acuerdo a las medidas que han anunciado de la disminución del gasto corriente? ¿Cuántas son las familias que se han reubicado en zonas de deslaves? ¿En dónde y a qué hora será su mensaje del quinto gobierno? Y como del quinto gobierno, del quinto informe. Del quinto informe de gobierno. Y usted como militante priista, le da el respaldo al diputado Alberto Silva Ramos para la dirigencia estatal de su partido. Las dos primeras preguntas, que son de examen profesional, te las puedo con muchísimo gusto enviar. No tengo el dato exacto del número de funcionarios que se han adherido al programa de retiro voluntario, ni el número de familias que hemos reubicado por estar asentadas en zonas de riesgo, pero con muchísimo gusto habré de solicitar esa información a las áreas y dependencias encargadas para estos temas, y te los haré llegar a la brevedad posible para que tengas puntual
información y respuesta en torno a tu pregunta. En lo que respecta al quinto informe de gobierno, tenemos estimado hacerlo como lo marca la ley el próximo día 15 de noviembre, es por mandato constitucional, el próximo día 15 de noviembre, y será en el velódromo de Jalapa. Una instalación moderna, una instalación que queremos adecuar para que, aparte de ser el mejor velódromo del mundo, considerado ya por muchos, también sea el centro de convenciones de Jalapa, y de esta manera puedan coexistir ambas funciones. Ya lo he comentado en otras oportunidades que he tenido de estar con ustedes en pasadas conferencias de prensa, y en ese sentido vamos a poder pues hacer uno de los primeros actos públicos que sea mi quinto informe de gobierno en estas instalaciones modernas, y en donde vamos a poder mostrar pues la grandeza de lo que es nuestro estado con instalaciones de primer mundo. Lo que se refiere a la participación del diputado federal Alberto Silva, yo soy un militante respetuoso, institucional y muy disciplinado, y yo sigo lo que los sectores, las organizaciones y la militancia priista ha venido pues mostrando y haciendo del conocimiento público, y considero de igual manera aquellos que Alberto va a desempeñar una buena labor al frente de nuestro instituto político, así que como militante tiene mi apoyo y mi respaldo. Ángeles González, al calor político. Gobernador, compañeros, buenos días. Hace unos días se publicó una información que dice la obra de libramiento de Cardel de Veracruz está parada desde hace 5 años, aunque los recursos públicos no han dejado de fluir y la inversión ya suman 174.300.000 pesos. Supuestamente se reportó un avance del 94% en esta obra. Preguntarle qué ha pasado con ella, cuándo va a seguir, si va a haber más recursos para la misma. La vamos a terminar, Ángeles, eso es lo que va a pasar. Es una obra que se quedó inconclusa en la pasada administración y que nosotros hemos venido impulsando para poderla terminar. Ya prácticamente está terminada. Faltarán la culminación de los aproches y de las rampas del puente que conecta a San Pancho con el carril que viene de Jalapa hacia Veracruz. Ya el carril de Veracruz a Jalapa está terminado, el puente el que le llaman el puente de la Coca-Cola, que es el puente de la zona norte, por decirlo así, de Cardel, ya está concluido, y faltarán también algunos puentes que son pasos superiores para el tema de los cañeros de la zona. Son 2 puentes los que faltarán, ya los 2 carriles están terminados, faltarán solamente adecuarlos con algún tema de pintura, señalética y algunos muros de contención que faltarán de desarrollar. Efectivamente, la obra está ya al 90 y tantos % desarrollada, los derechos de vía liberados, con lo cual estaremos próximos a liberarlas, y es una de las obras que sin duda va a consolidar lo que es la vía de comunicación rápida desde Veracruz hasta la Ciudad de México, vía Jalapa, una vez que ya tenemos el libramiento de Jalapa terminado. Sara Landa, Ultranoticias. Gobernador, buenos días, compañeros. 2 preguntas. ¿Qué opinión merece, gobernador, a las críticas de diversos sectores de la población, incluyendo las corrientes políticas, de la designación del expresidente del PRI, Alfredo Ferrari, en la sede Sol, diciendo que sería un operador para el próximo proceso electoral, pues usando los recursos del Estado para manejar la campaña? Y segundo, de acuerdo al informe de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión, Veracruz sigue siendo el tercer lugar a nivel nacional en esta materia, sabiendo que, pues usted comenta que no es necesario que llegue la Gendarmería Nacional al Estado, pero los datos aquí que comenta a nivel nacional, pues el tercer lugar todavía en esta materia. Sarita, yo no he dicho eso. Yo no lo dije. Yo no dije que no es necesario. Yo dije que he solicitado el apoyo al gobierno de la República y que el gobierno de la República determinó que sea la Secretaría de Marina Armada de México la institución federal que sea la que nos apoye y nos respalde en esta tarea. No pongan palabras en mi boca que no he dicho, y aquí están de testigos
varios compañeros de los medios de comunicación en torno a mi declaración. Yo no he dicho que no es necesario que venga la Policía Federal. Yo he dicho que he solicitado prácticamente desde que inició mi gobierno el apoyo y el auxilio del gobierno de la República y que el gobierno federal determinó que sea la Secretaría de Marina Armada de México la institución que sea la que nos apoye y nos respalde en esta tarea, y lo ha venido haciendo claramente. En relación al tema de Alfredo Ferrari, pues yo soy muy respetuoso de las críticas de todos y cada uno de los actores, y principalmente pues cuando estas críticas tienen un fundamento político, pues hay que tomarlas precisamente con esa lógica, ¿no? Es meramente una declaración política, ¿no?, que tiene un claro objetivo y una clara meta político-electoral. Alfredo considero que reúne todos y cada uno de los requisitos que requiere un secretario de Desarrollo Social, conoce plenamente el Estado, en los diferentes cargos que ha tenido públicos, independientemente de su paso como dirigente de un partido político, ha desempeñado puntualmente su labor con honestidad, con transparencia y con rectitud, y estoy seguro que esta no va a ser la excepción, sino que lo va a hacer con el mismo profesionalismo con que siempre lo ha desarrollado y se ha caracterizado. Y en torno a esa publicación a la que haces mención, pues quiero decirte que así como está esa, te puedo mencionar otras 20 más que hablan exactamente del avance que hemos tenido en materia de seguridad pública en Veracruz, datos del propio INEGI, el propio Sistema Nacional de Seguridad Pública, que esos sí son datos duros, que son datos reales y que son las instituciones en materia de seguridad que son los que sirven de referente para poder determinar el avance en materia de seguridad pública, y Veracruz ha venido avanzando de manera muy significativa en materia de seguridad. Esto no significa que no exista, que no pase nada. Luego me quieren poner ese tipo de palabras. No, sí pasan cosas. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que hoy tenemos instituciones, hoy tenemos pues los instrumentos y las herramientas para hacer frente ante cualquier circunstancia. El propio fiscal general del Estado el pasado sábado acaba de presentar ante los medios de comunicación la detención de 2 peligrosas bandas de secuestradores, y con ello se está esclareciendo un número importante de secuestros que se desarrollaron por estos grupos delincuenciales. Con esto, ¿qué mensaje enviamos a la sociedad? Que el que la hace la paga aquí en el estado de Veracruz, que por más hábil que sea para esconderse y para perpetrar este tipo de delitos que afecta y que lastima a la sociedad, tarde que temprano los vamos a encontrar y habrán de pagar las penas que la propia ley establece. Última pregunta, Ilcia Trujano, Oliva Radio. Para cerrar con broche de oro, Ilcia. Señor gobernador, buenos días. 2 preguntas. Primero, recuerdo que al inicio de su administración, Salomón Vaz Lapidus, que es el productor de Cumbre Tajín, anunciaba o refería en un encuentro de estos de Cumbre Tajín que usted tenía un proyecto para detonar lo que ha sido la cultura totonaca, lo mismo, pero en la zona de Zongolica. Ahora que platicaba con Lucía Tepole por este asunto de los pueblos indígenas y su desarrollo, parece que este proyecto ha quedado como que ya no se va a realizar o ya se cambió o no sé qué pasó, y por eso pregunto. Esa es la primera. Y si me permite, también ayer en una entrevista el delegado de Economía es Mansur Beltrán, José Antonio, que sabe mucho de economía, también dice, entonces refería a él, o más bien reconocía que sí hay una afectación menor a los empresarios veracruzanos en cuanto a la homologación del impuesto a la nómina. Así lo reconoció él, que si bien es poco el impacto, pero finalmente sí se da, y que, bueno, el asunto de las empresas que pagan este gravamen, pues no son de Veracruz. La pregunta en específico va, ¿qué se va a hacer en este último año de la administración que usted encabeza, justamente para que las empresas veracruzanas puedan realmente, bueno, ser parte de toda esta inversión y contribuyan con sus impuestos al desarrollo del Estado? Sí. Gracias. A ti, Ilse. A ver,
primero que nada, empezando por Zongolica. A veces se nos olvidan las cosas buenas y solamente referimos a las malas. En torno al tema de la Sierra de Zongolica, hemos sido merecedores a reconocimientos internacionales. La propia Organización de Naciones Unidas ha reconocido al gobierno de Veracruz a través de la propia UNESCO como uno de los estados que mejor ha desarrollado prácticas para el combate a la pobreza y a la marginación en esta zona en particular. El programa Adiós a la Pobreza, que fue uno de los programas más exitosos de esta administración, fue precisamente desarrollado en esta zona a la que tú dices que no hemos hecho nada. La ONU nos lo reconoció, como uno de los programas más exitosos del mundo, no de México, del mundo. Y es pues a un esfuerzo que hemos venido impulsando, implementando. La infraestructura que hoy tiene esta región es totalmente distinta a la que tenía hace apenas unos años. Tienen más servicios, más comunicación. Falta mucho por hacer también, es cierto, pero los avances que hemos tenido en la materia son claros y significativos. Con respeto pleno a sus derechos, a sus usos, a sus costumbres, como etnias indígenas, principalmente a los náhuatls, que ahí es uno de sus principales asentamientos. El gobierno del estado ha venido impulsando y desarrollando políticas públicas en el mejoramiento de sus viviendas, en el mejoramiento a su desarrollo social, a su infraestructura, y a través precisamente de esquemas como el que la maestra Lucía Tepole, que es la directora del Instituto de Lenguas Indígenas, hemos venido impulsando programas para precisamente el conservar esas costumbres, esos usos que identifican y es la identidad clara de nuestros pueblos originarios. También respetando sus usos y sus costumbres, pero también integrándolos a la nueva era del conocimiento. Hoy podemos ver en San Juan Texhuacán, en Tehuipango, en Mixtla de Altamirano, en Zongolica, en Tequila, en cualquiera de estos municipios que conforman la Sierra de Zongolica, podemos ver a niños integrándose a las redes sociales. Cada vez que tengo la oportunidad de ir a esta zona o a cualquier zona serrana y de congregaciones indígenas, les pregunto a los niños, a los jóvenes, quién de ellos tiene Facebook, y el 99% de los jóvenes levantan la mano. Todos tienen redes sociales, algunos tienen Twitter, algunos tienen Instagram, todos tienen diferente y usan redes sociales, están comunicados y están integrados a la red del conocimiento. Y ese ha sido un logro en lo que se refiere a la conectividad que hemos venido desarrollando en esta materia. Así que la Sierra de Zongolica ni por mucho ha sido uno de los temas que hemos abandonado y olvidado, al contrario, se encuentra con nosotros. Que no tengamos una cumbre Zongolica es otra historia, ¿no? Abordamos el tema desde otro ámbito, desde otra naturaleza, con infraestructura. Lo que tenemos en la Sierra del Totonacapan, particularmente en Tajín, que es una zona arqueológica que no la hay en Zongolica, nos permite precisamente hacer un festival como el que hacemos en el Totonacapan, que es Cumbre Tajín, y con esto hacemos y conservamos lo que es el Centro de las Artes Indígenas de los Totonacas, que es otro de los elementos que han sido reconocidos como patrimonio intangible de la humanidad por buenas prácticas de salvaguarda de una cultura viva, como son los totonacas, que hemos desarrollado ahí. Son dos esquemas diferentes, pero no significa que hayamos abandonado uno y estemos pues atendiendo el otro. Estamos atendiendo a todos y cada uno de los elementos y factores, tan es así que han sido reconocidos por diferentes organismos internacionales tan prestigiados y tan importantes como la propia Organización de Naciones Unidas en el caso de Zongolica. ¿Cuál era tu segunda pregunta? Dice que se me olvidó. Mira, yo lo que te puedo decir es que son mucho más los beneficios que la afectación que pudiera tener esta decisión. Tuve la oportunidad de reunirme
este viernes pasado con representantes de las cámaras empresariales, con quienes dialogué, escuché y también me escucharon, y llegamos a un acuerdo en donde efectivamente es mucho mejor, es mucho más beneficioso esta medida que nos va a permitir tener mayores ingresos y poder generar mejores políticas públicas, que es lo que realmente afecta a el empresariado veracruzano. Esta medida va dirigida principalmente para los grandes contribuyentes, que en su inmensa mayoría no son veracruzanos, son empresas transnacionales que se encuentran aquí en nuestro estado y que son las que principalmente pagan este impuesto a la nómina. Bueno, eso tiene que ver con su creatividad, con su talento, que tiene que ver con otros temas que no corresponden directamente a la actividad de gobierno. Lo que nosotros estamos haciendo es precisamente que tengan mejores instrumentos, mejor infraestructura, que estemos mejor comunicados, que tengamos mejores elementos para poder desarrollar con mejor oportunidad el sector privado. Pero ahora sí que eso depende también de la habilidad de los propios empresarios, el poder abrirse paso en este mismo sentido. Las empresas que principalmente pagan este impuesto en muchas ocasiones pues ni siquiera son mexicanas, son transnacionales que se encuentran aquí en nuestro estado. Te puedo poner dos ejemplos claros: Tubos de Aceros de México, por ejemplo, Tenaris Tamsa. Es una de las principales empresas que paga este impuesto a la nómina por el número de la plantilla laboral. La otra empresa importante pues es Braskem Idesa en el sur, que está próxima a terminarse, con una plantilla laboral también muy importante. Otras empresas que van a pagar de manera muy significativa pues es el gobierno de la República, el gobierno federal, principalmente Pemex, CFE y demás industrias. Una de las empresas que sin duda va a pagar una cantidad importante de este impuesto es una empresa nacional, que es Teléfonos de México, ¿no? Que es una empresa que tiene una presencia muy importante y aunque es privada, pues no es veracruzana. Sin embargo, pues sus trabajadores sí son veracruzanos y van a pagar una cantidad muy importante. Y así te puedo decir muchas otras más empresas que son de este tamaño, que es por el número de trabajadores que tienen, son las que verdaderamente nos permiten el poder tener un mayor ingreso en términos de recaudación estatal. De esta manera, damos por concluida esta conferencia de prensa, agradeciendo la presencia de todos ustedes. Muy buenos días. Muy buenos días a todos.